Hola a todos, el día de hoy voy a hacer una clase de reforzamiento respecto a los últimos contenidos que os hemos visto que tienen que ver con operatoria de combinada, adición y sustracción de números enteros. Es fundamental tener una base sólida respecto a estos contenidos porque para que podamos proceder con lo que viene vamos a necesitar de ello, ¿ya? Entonces para eso yo hoy día, en la clase de hoy, voy a plantear un ejercicio que está en la pizarra, lo vamos a analizar paso por paso, reforzando la última metodología que vimos y luego voy a terminar la clase con la resolución de un problema de planteamiento. Pero antes de eso voy a recordar, voy a hacer un resumen de las reglas de adición y sustracción que las vamos a necesitar para poder resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces, las reglas principalmente, recordar que la sustracción de números enteros nosotros vamos a resolver esos problemas considerando la sustracción una adición del inverso aditivo del sustraendo. ¿Qué quiere decir esto? De que primero tenemos que recordar que el inverso aditivo de un número es el mismo número pero con signo contrario y que la sustracción entonces nosotros la vamos a convertir en una suma, porque es la operación inversa, a partir de el inverso aditivo del sustraendo, ¿ya? Y finalmente la adición, ya que todo lo vamos a trabajar en adición, debemos recordar dos reglas de esto. La primera es que la adición de números de igual signo, aquí lo anoté así, siempre se van a sumar los valores absolutos de los números y se mantiene el signo. Es decir, por ejemplo, si yo sumo dos números negativos, el resultado va a ser negativo, o si sumo dos números positivos, el resultado siempre va a ser positivo. Por otra parte, la suma de dos números enteros de distintos signos, ¿qué quiere decir esto? Que se van a restar los valores absolutos de los números, ¿ya? Al del mayor se le va a restar el del menor y el signo resultante va a corresponder a el que tenga mayor valor absoluto, es decir, se mantiene el signo del número que tenga mayor valor absoluto, ¿ya? Por ejemplo, si estoy sumando un número positivo con uno negativo, el resultado va a tener signo positivo o negativo dependiendo del número que tenga mayor valor absoluto, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a tenerlo ahí para poder resolver este problema. Entonces, primero que todo, como pueden ver, este problema tiene números enteros de distintos signos, tiene unos negativos, unos positivos, etc. Y también tiene operatorios de adición y sustracción, por lo tanto es un problema de operatoria combinada de adición y sustracción. Entonces, primero voy a enseñarles una técnica, en el caso de que veamos un problema como esto, para poder diferenciar cuál es el signo de la operatoria y cuál es el signo del número entero. Porque este es uno de los principales problemas que tenemos y presentamos en la resolución de estos problemas cuando estamos partiendo con operatoria combinada. Entonces, partamos así. El número 5, que es el primer sumando, fíjense que es un número 5 negativo. Solo tiene un menos adelante y no hay ningún número allá. Por lo tanto, yo lo voy a encerrar en paréntesis para decir que ese es el número 5 negativo. Luego aquí viene un más. Tiene que haber una operatoria. En ese caso va a ser la suma, se le suma. Y el 2 no tiene ningún signo adelante. O sea, está el más de operación, pero el 2 no tiene ningún signo adelante. Si no tiene ningún signo adelante, significa que es un 2 positivo. Por lo tanto, yo para diferenciarlo de la operación, le voy a colocar ese más para recordarlo. Luego, fíjense lo que pasa acá. Hay un menos menos. El primer menos siempre tiene que haber una operatoria después de un número, entonces sería sustracción. Y después este número que está acá, ese signo significa que pertenece al número y me está diciendo que es un 7 negativo. Por lo tanto, lo voy a colocar con paréntesis. Siguiente. Después del número siempre debe venir la operatoria nuevamente, en este caso es una suma, y me está sumando un número 4 que tiene un signo adelante menos. Ese sería un 4 negativo, por lo tanto lo voy a encerrar en paréntesis nuevamente, para decir que estoy sumando un 4 negativo. Luego, hay una menos, que siempre el siguiente signo que dije que viene después de un número debe ser de la operatoria, en este caso sería resta, y luego viene un número y en ese número no tiene ningún signo. Por lo tanto, yo voy a encerrarlo nuevamente y le voy a colocar un más, indicando de que ese número, al no tener un signo delante, significa que es un
3 positivos, ¿ya? Entonces les acabo de mostrar de que el utilizar paréntesis simples me permite en este caso diferenciar cuál es el signo de la operación y cuál es el signo del número entero correspondiente. Entonces, como dijimos anteriormente, ahora vamos a transformar ese problema, vamos a calcular ese problema utilizando las reglas que les señalé al inicio. Entonces, la sustracción la vamos a resolver como, dijimos, como la adición del inverso aditivo de un número, la suma del inverso aditivo. Entonces, todas las restas que haya, todos los signos menos que haya en operación, los debemos transformar en suma. O sea, el objetivo siempre es transformar todo a una adición, para poder así ocupar las reglas, ¿ya? Entonces vamos a partir. El menos 5 lo voy a dejar igual, porque es el primer número. El más 2 positivo, nuevamente lo voy a dejar igual, porque ya está en suma. Y acá hay una resta. Y como dijimos, la resta se transforma en la suma del inverso aditivo del sustraendo que viene después. Entonces, fíjense acá. La resta la transformo en suma y me fijo el número que viene después de esa resta. En este caso es un 7 negativo. Y el inverso aditivo del 7 negativo es el 7 positivo. Entonces coloco más 7. ¿Sí? Luego, nuevamente tengo una suma. La dejo igual y dejo igual por ende el número que viene después, que es el menos 4. Ahora, nuevamente me encuentro con una resta. Entonces nuevamente la resta la transformo en la suma del inverso aditivo del número. En este caso es un 3 positivo, por lo tanto lo transformo a un 3 negativo, ¿sí? Entonces pueden ver en este caso que ahora tengo todo el problema de cálculo con sumas. Por lo tanto puedo aplicar las reglas de adición que tengo ahí. Entonces, la voy ahora a basarme solamente en la técnica que les enseñé en la última clase, la técnica más eficiente, ¿ya? Que es agrupar, en este caso, todos los números positivos para poder aplicar así la primera regla de los signos iguales, y por otra parte voy a hacer lo mismo con todos los números negativos para poder aplicar la misma regla, ¿sí? Que es la más simple. Entonces yo voy a marcar con un color o con una forma todos los números positivos y con otro color todos los números negativos. Por ejemplo, aquí de números negativos tenemos el verde, el menos 5, tengo el menos 4 y tengo el menos 3, ¿ya? Entonces, todos los números son negativos. ¿Y qué pasaba? Cuando tienen el mismo signo, se suman. Es decir, voy a sumar 5 más 4. Y luego le voy a sumar el 3 y voy a mantener el signo que en este caso sería menos. Entonces, vamos. Menos 5, vamos a 5 más 4 son 9. Y 9 más 3 son 12. Entonces, coloco 12 y mantengo el signo como dice la regla. Se mantiene el signo. Luego, voy a agregar la operatoria que estoy realizando, que es la adición. Y lo voy a mantener entre paréntesis para que no nos vayamos a confundir. Voy a hacer lo mismo ahora, pero con otro color. Voy a marcar los números negativos, perdón, los positivos. El 2 y el 7. Ambos son positivos. Entonces aplico la regla de que signos iguales se suman. Entonces tengo 2 más 7. Eso es 9. Muy bien. Entonces la respuesta sería 9 positivo. Se mantiene el signo de los números que están sumándose. Positivo. Y finalmente, fíjense lo que llegué acá. Llegué a una adición de números enteros de distintos signos. Por lo tanto, aplico la regla de que al sumar números enteros de distintos signos, se restan los valores absolutos al del mayor con el menor y se mantiene el signo del que tenga mayor valor absoluto. Vamos a identificar los valores absolutos. Fíjense. Por una parte tengo el 12 negativo y por otra parte tengo el 9 positivo. Entonces, ¿cuál tiene mayor valor absoluto? ¿El menos 12 o el 9? Muy bien. El que tiene mayor valor absoluto es el menos 12, porque el valor absoluto de menos 12, recuerden que la distancia al 0 es 12, mientras que el valor absoluto de 9, que es la distancia del número 9 positivo al 0, es 9. Entonces el mayor es 12. Entonces al 12 le resto 9, 12 menos 9, se restan los valores absolutos del mayor con el menor
Y eso me da, ¿cuánto es? 3. ¿Y qué signo va a tener la respuesta 3? El que tenga mayor valor absoluto. Como el 12 tiene mayor valor absoluto, entonces el signo del cálculo me va a quedar negativo. Y de esa forma entonces termino el cálculo. ¿Sí? Espero que les haya resultado simple de esta forma, que lo hayan comprendido esta vez. Y de esa forma entonces yo les voy a plantear un problema que se los voy que tiene que ver, de hecho, perdón, con esto mismo. Para eso voy a borrar el ejercicio. Voy a mantener acá la regla siempre para que la vayamos recordando. Entonces, voy a borrar ahora. Entonces ahora, como les decía, vamos a resolver un problema de aplicación que se los voy a leer y luego vamos a resolverlo acá, matemáticamente. Entonces, el problema dice así. Un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. Dice, luego, a las 12 del mediodía, la temperatura habría subido 8 grados. Luego, hasta las 4 de la tarde subió 2 grados más. Siguiente, después de las 4 hasta las 12 de la noche bajó esta vez 4 grados Celsius y desde las 12 a las 6 de la mañana bajó nuevamente 5 grados Celsius. Entonces la pregunta, ¿qué temperatura hacía a esa hora? Entonces, primero tenemos que recordar el concepto de qué es lo que significa bajo cero, por ejemplo, y recordemos que bajo cero, cuando decimos, por ejemplo, 10 grados bajo cero, nosotros el bajo cero lo interpretamos como un número negativo, un número entero negativo. Entonces vamos interpretando el problema. Ya, lo segundo es que en este problema no es redundante, no es importante el horario que se está indicando para poder plantear la respuesta final. ¿Ya? O sea, no nos importa que la hora en que nos digan en que hubo un aumento o una disminución de temperatura, ya que no es relevante, debido a que la pregunta finalmente dice qué temperatura hacía a esa hora. O sea, lo único que me importa es el resultado final. ¿Ya? Entonces, vamos a partir viendo todos los casos uno por uno, ya identificando los pasos. Entonces, para el problema, para el referente del problema, vamos a identificar todos los pasos. Primero, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, en primera instancia dice que un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. Por lo tanto, el primer paso es que el primer dato que tengo es que la temperatura inicial es 3 grados bajo cero y eso sería 3 negativo, que lo vamos a representar como menos 3. Luego dice, a las 12 del mediodía la temperatura habrá subido 8 grados. Subió. Por lo tanto significa que vamos a tener que adicionar un 8 positivo. Lo vamos a anotar así, más 8. Tercero, dice, y hasta las 4 de la tarde subió 2 grados más. Nuevamente entonces, sumo, obtenemos un 2 positivo. Luego dice, desde las 4 hasta las 12 de la noche bajó 4 grados. Entonces anotamos un menos 4. 4 negativo. Y tenemos otro paso más, paso quinto. Dice que, y desde las 12 a las 6 de la mañana bajó 5 grados más. Menos 5. Entonces, si se fijan, la propuesta que yo estoy realizando para plantear el problema es simplemente primero, para ahorrarme algunos pasos de transformación, es anotar todos los datos como números enteros, positivo o negativo, dependiendo si dice sube o baja, partiendo por el primero, que es un 3 negativo, ya que dice que está a 3 grados bajo cero, y luego de eso el problema simplemente lo puedo plantear como una adición, porque ya tengo los números enteros correspondientes transformados, ¿ya? Esa es mi propuesta. Entonces, nos vamos a tener que, para resolver la operatoria, primero tenemos 3 grados bajo cero, luego subió, adicionamos 8 grados positivos, luego nuevamente subió 2 grados positivos, luego vamos a adicionar
vamos a sumar, pero esta vez 4 grados negativos, y nuevamente vamos a sumar 5 grados negativos. ¿Se fijan? Yo con mi propuesta tengo de inmediato la operación como adición. ¿Ya? ¿Se podría haber realizado de otra forma? Sí, pero tendríamos que haber usado adiciones y sustracciones. No hay ningún problema con eso. Y después tendríamos que haber transformado de sustracciones a adiciones y aplicar las mismas reglas del problema anterior. Entonces, vamos a identificar cuáles son los números. Bueno, le voy a colocar primero a este número 3, le voy a colocar paréntesis para que los vean todos con paréntesis. Entonces voy a marcar con un color todos los números negativos. Y con otro color todos los números positivos, para aplicar la misma regla del problema anterior. Entonces, con los números negativos tengo menos 3 más menos 4 más menos 5. Como dijimos en la regla anterior, adición de números enteros de igual signo, se suman y se mantiene el signo. Por lo tanto me va a quedar 3 más 4, eso es 7, y 7 más 5, eso es 12. Entonces me va a quedar 12 negativo, y lo colocamos en paréntesis. Como estamos hablando de adición, colocamos más. Luego los números negativos, dice que son, positivos, 8 y 2. 8 positivos más 2 positivos. Signos iguales nuevamente, se suman los valores absolutos y se mantiene el signo. 8 más 2 es 10 y el signo que estamos trabajando es 10 positivo. Entonces miren lo que nos queda. Un menos 12 más un 10 positivo. Entonces, ahora en este paso vamos a la regla de acá. Dice, la adición de números enteros con signos distintos, se restan los valores absolutos y el resultado mantiene el signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces, ¿cuál tiene mayor valor absoluto? ¿El 12 negativo o el 10 positivo? Muy bien, el 12 es negativo porque su distancia al 0 es mayor. Por lo tanto, 12 menos 10 se resta, recuerden, es 2. Y el signo que va a quedar va a ser negativo porque el 12 negativo tiene mayor valor absoluto. Por lo tanto, si queremos responder la pregunta que decía, ¿qué hora habrá en ese instante? ¿En qué hora se encuentra? ¿En qué temperatura se encuentra? ¿Qué temperatura hay en ese momento? Después de todas esas alzas y disminuciones de temperatura durante el día, la respuesta sería menos 2 grados bajos, o 2 grados bajo cero, o menos 2 grados Celsius. Cualquiera de las dos formas. Podemos escribirla así. La respuesta sería 2 grados Celsius bajo cero o menos 2 grados Celsius. Cualquiera de las dos respuestas va a estar correcta. ¿Sí? Recuerden que el bajo cero nosotros lo representamos con un signo menos, un número entero negativo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, espero que les haya quedado mucho más claro en esta clase, que puedan resolver, les recomiendo que resuelvan estos problemas planteados por ustedes mismos, y así podemos avanzar la próxima clase con nuevos desafíos para ustedes. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Chao.